Si ustedes están mirando Bien Vivo los días martes a las 8 de la noche y por ahí se pierden algún programa, no se olviden que la reiteración es el jueves a las 22:30. Último tema de hoy tiene que ver con la apnea en el sueño. El doctor Victorio nos explica de qué se trata. Entre los trastornos respiratorios vinculados al sueño, el más común es uno llamado síndrome de apneas obstructivas del sueño. Esta es una enfermedad que se caracteriza entre sus síntomas por las personas que lo padecen tienen lo que se denomina excesiva somnolencia diurna, es decir, son personas que andan con sueño durante el día y que tienden a dormirse en situaciones habituales de la vida cotidiana. Durante el sueño estas personas en primer lugar son roncadores en su gran mayoría y justamente entre medio de esos ronquidos se producen pausas respiratorias a raíz de una obstrucción de la vía aérea superior que se produce a nivel del paladar blando, donde asienta la úvula, la campanilla, y la base de la lengua, es decir, la parte de atrás de la lengua. Esas estructuras están comandadas por un grupo de músculos que funcionan de una manera cuando estamos despiertos, pero que a la hora de irnos a dormir funcionan de una manera diferente. En cierto grupo de personas esa musculatura se torna muy laxa, muy blanda, y ocurre que al adoptar determinadas posiciones al dormir, tanto el paladar como la parte posterior de la lengua se relajan, cuelgan, se van hacia atrás, y cuando la persona hace el esfuerzo para respirar, esas estructuras cierran la vía aérea y se obstruye el paso de aire. Una apnea se caracteriza como una obstrucción de esas características de por lo menos 10 segundos de duración, pero pueden durar hasta 1 o 2 minutos. Y en ese periodo, obviamente, al no ingresar aire a los pulmones, se produce generalmente una caída de los niveles de oxígeno en la sangre. Esa caída a veces es muy pronunciada y determina que en ciertos niveles se desencadenen como mecanismos de alarma que le avisan al cerebro que no está entrando aire, que el oxígeno está cayendo, y se produce lo que se denomina un micro despertar. Es decir, esa persona que está durmiendo tiene que darle cierto tipo de actividad a su cerebro para que se mande una orden de tensar esos músculos que estaban blandos y colgando, y de esa manera se vuelve a abrir la vía aérea. Nadie se va a morir porque haga una apnea, porque ya digo, existen mecanismos que colaboran para desobstruir esa vía aérea. Pero ¿qué pasa? Como yo te decía anteriormente, para que esta reapertura de la vía aérea se produzca, el cerebro tiene que entrar en una actividad determinada. Como nosotros al dormir vamos atravesando por diferentes etapas del sueño, es decir, etapas superficiales a etapas más profundas, que son en las que verdaderamente logramos el descanso, ¿qué ocurre? Cuando la persona está profundizando el sueño, justamente es ahí donde los músculos se relajan y esa persona tiene que volver a hacer su sueño superficial para poder volver a respirar. Y a veces esto le ocurre a la persona una vez por minuto, una vez cada 30 segundos. Es decir, hay personas que, después vamos a hablar de los niveles de severidad de la apnea, pero hay personas que tienen 60, 70, 80 episodios de apneas por hora. Entonces, lógicamente, alguien ve dormir a esa persona, la ve roncando y dicen, mirá cómo está durmiendo. Pero en realidad, la calidad del sueño de esa persona es muy mala. Eso es lo que hace que al día siguiente, esa persona, a pesar de haber estado 7 u 8 horas durmiendo, entre comillas, en realidad, efectivamente, quizás durmió media hora o 1 hora. Y por eso, la somnolencia que se produce al día siguiente. El paciente que padece un síndrome de apnea obstructiva del sueño en grado severo, generalmente tiene una muy mala calidad de sueño y es por eso que al día siguiente tiene esa somnolencia. Que más allá de generarle por ahí trastornos en su actividad cotidiana, inclusive laboral,
muchas veces se asocia con accidentes y sobre todo con accidentes de tránsito. Se han hecho algunas experiencias en las cuales se ha controlado alcoholemia y por otra parte también se ha controlado simultáneamente, se ha hecho un test de atención que se hace, digamos, con una palm, y en la cual la persona tiene que hacer una determinada ejercitación que determina qué nivel de atención tiene, y se ha detectado que por cada persona que le daba un test positivo de alcoholemia, 5 personas que iban conduciendo en la ruta a alta velocidad, ya sea autos, colectivos o camiones, decía que cada uno que le daba una alcoholemia positiva, a 5 no pasaban el test de alerta. Quiere decir que esas personas iban con un grado, conduciendo con un grado de alerta que no era adecuado para digamos, ir conduciendo en una ruta. Así que bueno, y hay 2 casos emblemáticos que se citan siempre en la literatura, que son el de accidente de Chernobyl y el accidente de aquel buque petrolero de Exxon, que fueron, después de largas investigaciones, atribuidos a que las personas que eran responsables de cierta actividad en ese momento padecían apnea obstructiva del sueño, se durmieron y a raíz de eso se generaron esos desastres. O sea que desde accidentes domésticos hasta catástrofes pueden ser secundarias a una persona que sufre de somnolencia como consecuencia de la apnea obstructiva del sueño. Que si bien es cierto que se estima que el 25% de los hombres adultos son roncadores habituales y alrededor de entre el 10 y el 12% de las mujeres adultas, entre el 2 y el 4% de esos roncadores adultos tienen apnea del sueño. Entonces, si nosotros hacemos una simple cuenta, nos podemos poner a pensar cuánta gente en Concepción del Uruguay tiene apnea del sueño. ¿Sí? Es un gran número de pacientes. Y lo más llamativo de todo esto es que se calcula que el 85 al 90% de los pacientes que tienen esta enfermedad no han sido diagnosticados y por lo tanto no están siendo tratados. Nos estamos despidiendo de Bien Vivo, pero solo por hoy. Ustedes pueden comunicarse aún con la producción durante toda la semana si es que escriben al correo electrónico bienvivo@chanatv.com.ar. La próxima semana volvemos con más temas que hablan sobre la salud, sobre la prevención, sobre enfermedades crónicas y no enfermedades que pueden llegar a tener una cura también. La reiteración de este programa es el jueves a las 22:30, siempre por Canal 11 de Cablevisión y por el Sistema Rural. Los martes a las 8 de la noche, como siempre, nos encontramos en Bien Vivo. Muchas gracias por estar.